Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermanos, la historia que vamos a ver en esta tarde, en esta noche, es un extracto, es un resumen de un ciclo que se repite una y otra vez en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces es muy probable que se haya escrito mucho tiempo después de inclusive la época de Saúl y de David. Cuando digo escrito se refiere al consolidado, pero el periodo de los Jueces es un periodo que abarca más o menos desde la salida de Egipto hasta Ruth y Booz. Todos recuerdan esa historia, antes del reinado de Saúl. Es un periodo muy triste que solamente Dios, por su gracia, se glorificó una y otra vez. Pero es un periodo de más o menos entre 250 a 350 años en que se daba un ciclo. Había un ciclo constante que se repetía. El resumen de todo ese ciclo está en el capítulo 2, que lo pueden leer con mucha calma en sus casas. Y en ese ciclo había algo que yo le he titulado el ciclo del pecado. Y en esta noche quiero que hablemos acerca de rompiendo el ciclo del pecado. Ese ciclo empieza con tiempos de prosperidad, tiempos buenos, tiempos de mucha bendición, tiempos en los que Dios les dio la tierra prometida y los israelitas ingresaron, tomaron posesión. Los israelitas salieron de Egipto milagrosamente, fueron preservados en el desierto con señales y prodigios e ingresaron en la tierra prometida de manera portentosa, pero el corazón de los israelitas no era regenerado. Su corazón estaba vendido al pecado y una y otra vez se apartaban de Dios, iban tras los ídolos. Si usted lee el libro de los Jueces, usted va a encontrar que ese ciclo se repite todo el tiempo. Entonces, usted va a encontrar expresiones que dice, y el pueblo hizo lo malo delante de Dios, y el pueblo se olvidó de Jehová, y Jehová los vendió a un opresor, y fueron oprimidos por tantos años por tal rey o tales reyes. Y luego va a encontrar un pueblo que clama porque se arrepiente y clama. Y luego viene un Dios que tiene misericordia, levanta un libertador y ese libertador trae reposo a la tierra. Y si leen con detalle, dice que ¿de cuánto tiempo eran los tiempos de reposo? Si alguien ya ha leído, de 40 años. De 40 años, casi todos. Y son muchos los jueces, pero el libro de Jueces solamente tiene un ciclo de 7 jueces. Hermanos, ¿ustedes tienen algún vicio? ¿Están sumidos en algún vicio? Porque ese ciclo de pecado es un vicio, es un círculo vicioso. Yo tuve un vicio. Cuando yo ingresé a trabajar en la industria avícola, casi el 80% de mi trabajo ha sido cubrir horas nocturnas. Entonces, mi vicio tomó varios nombres, ¿no? Un tiempo mi vicio se llamó café con Coca-Cola. Otra época era solo café nocturno. Y ya últimamente el vicio se llamaba una botella de Bol cada día. Es un vicio. Y salir de un vicio es muy difícil. Salir de un vicio es muy difícil. Bueno, actualmente he roto ese ciclo de pecado, ese vicio, está roto. Pero conozco gente que podría ponerme a llorar aquí mientras se los cuento, que no pueden salir de un vicio, no pueden. Los vicios son muy fuertes. Los vicios corrompen el alma, las emociones de las personas, las degradan, los vicios los hacen esclavos. ¿Cuántos no hemos conocido un drogadicto, un alcohólico, un estafador, un ladrón que roba por vicio, porque puede trabajar? Cuando era muy niño, yo conocí en la familia un muchacho que lo conocimos en el entorno de la iglesia,
Y él fumaba droga, entonces él tenía un vicio muy fuerte. Entonces él tenía sus picos altos en donde estaba sirviendo en la iglesia y era un lindo muchacho y todo. Pero cuando todo estaba bien y todo estaba bonito, entonces él empezaba a olvidarse de Dios y se iba a la parte baja del ciclo. Recuerdo que una vez estando en la iglesia nos vino a pedir dinero para comprar pan, pero no compró pan, compró otra cosa. Un domingo en la mañana, los hermanos que eran sus vecinos nos trajeron la noticia que Lucho, porque así se llamaba, fue encontrado muerto en una calle cerca de una vereda. Lo habían matado la noche anterior en una gresca de pandillas, algo por el estilo. Quizás tú tienes un vicio, hermano. Bueno, el pecado es un vicio en sí. Pero, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Qué tal si vemos cuál era su problema? Entonces, los israelitas habían recibido de Dios un pacto, y ese pacto demandaba entrega y santidad, pero los israelitas lo quebrantaron. Y yo estaba investigando cómo recrear de la mejor manera el contexto en el cual dice el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Miren, dice, olvidaron a Dios y sirvieron a los Baales. Entonces, si nosotros analizamos eso en nuestro contexto, para nosotros adorar a Dios es venir a la iglesia y estar en un servicio en donde tenemos lecturas, tenemos una palabra, un sermón, una exposición de las Escrituras, tenemos alabanza y adoración. Entonces, en nuestra mente, cuando leemos aquí que los israelitas de adorar a Dios sirvieron a Baal, entonces automáticamente nuestra imaginación va a conservar toda la forma y simplemente va a cambiar, en lugar de Dios, un ídolo como Baal. Pero no es así. Yo estaba investigando y viendo por qué tanto atrás de los Baales. ¿Qué había en los Baales? ¿Por qué el pueblo se olvidaba de Dios, quebrantaba su pacto de santidad y se iba atrás de los Baales? Bueno, entonces, ¿quién era Baal? Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven, un becerro. Los cananeos adoraban a Baal como dios sol o dios de la tormenta. Muchas veces es representado como un joven con cuernos, cogiendo un rayo, ¿no? Tomando un rayo. Pero ¿saben qué? El culto a Baal era el culto a la fertilidad y a la sexualidad. Supuestamente Baal demandaba muerte de niños para que traiga bendición y prosperidad a la tierra, ¿no? Para que puedan tener cosechas y todo eso. Yo estaba revisando las Escrituras porque cuando uno investiga encuentra muchos escritos, ¿no? Pero dije, ¿la Biblia dará alguna luz de ese culto tan pervertido del culto a Baal, de los cuales los israelitas cuando entraron en Canaán quisieron ir atrás de eso? Y sí encontré, hermanos. Menos mal que lo vamos a leer en una versión bastante conservadora como la Reina Valera. Vamos al libro de Isaías 57. ¿Cómo era el culto a Baal? ¿Por qué los israelitas de adorar a un Dios santo, un Dios que obraba en milagros, por qué iban atrás de Baal? ¿Qué había en Baal? Baal daba lugar a que el ser humano exprese todo su desenfreno inmoral que tiene dentro. Ahora entienden el ciclo, ¿no? Un Dios que demandaba santidad, pero el hombre que siempre quiere ir atrás del pecado. Entonces no era que ellos iban a cantarle coritos a Baal. Ellos iban a satisfacer toda su más baja
y humana naturaleza pecaminosa. El libro de Isaías capítulo 17 está hablando en el contexto de un dios como Moloc, pero que Moloc en muchas regiones de Canaán simplemente era Baal con otro nombre. Por ejemplo, el verso 3 dice, Isaías 57:3. Hermanos, estamos viendo quién era Baal y por qué su culto era tan atractivo para los israelitas. Isaías 57:3. Dios, a través de Isaías, diciéndole a los israelitas, vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Un ratito, Señor, ¿cómo le vas a tratar tan mal a los israelitas? Verso 4, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quiénes ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? O sea, murmuraron. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Es un lenguaje en figura. Ellas son tu suerte, y en ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Ahora dice, primero les dice sobre un valle, sobre un río con piedras lisas. Ahora dice, sobre el monte alto y empinado pusiste, ¿qué cosa? Tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio le hacían los israelitas en su cama a los ídolos? Verso 8, el más fuerte. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. En otras Biblias dice tu memorial. Ese recuerdo, ese memorial, era la identificación de una prostituta cuando se mete a un cuarto a prostituirse con uno de sus clientes, pero que en realidad en este contexto no eran clientes, porque eran prostitutas del culto. Eran de un templo en donde todas las mujeres iban ahí a prostituirse para que les vaya bien. Era lo que se llama la prostitución sagrada, creo, ¿no? ¿Por qué a otro y no a mí? Te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, dice aquí. Miren, hermanos, Dios en el monte Horeb hizo un pacto, celebró un pacto, le dio leyes para que los israelitas sepan cómo vivir. Los israelitas tenían el gusto una y otra vez de satisfacer su carne quebrantando su pacto. Entonces ellos quebrantaban su pacto con Dios y se iban a hacer pacto con los ídolos. Verso 8 de Isaías 57 dice, hiciste pacto con ellos. Amaste su cama donde quiera que la veías. Tarea, busquen en otra versión lo que quiere decir esto, porque esto es una figura en donde los escritores de las Escrituras nunca les gustó escribir groserías. Siempre escribieron con algún tipo de eufemismo para expresar algo y no decir necesariamente, porque ellos entendieron que las Escrituras se debe escribir en un lenguaje que conserva el tono sacrosanto. Pero hoy en día hay versiones que nos ayudan a entender su lenguaje. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y así podríamos seguir. Entonces, ¿cómo es eso que en el tiempo de los jueces los israelitas olvidaban su pacto con Dios? El Dios que los salvó, sacó de la esclavitud. O sea, eran esclavos y los salvó milagrosamente. Les mandó 10 plagas a los egipcios. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Salen de manera milagrosa porque ellos, sus primogénitos, ¿por qué no murieron? Porque la sangre del cordero los libró. Durante el periodo en el desierto fueron preservados. Solo murieron los rebeldes, los que no quisieron amar a Dios. Pero tuvieron alimento, tuvieron bebida, la ropa nunca se les desgastó, tuvieron sombra, tuvieron una luz que los alumbra en la noche, y eso es Cristo, Cristo en la roca del agua, Cristo el pan del cielo,
Cristo en la nube que fueron bautizados, Cristo abriendo el Mar Rojo, y ellos prefirieron amar a los Baales, porque los Baales satisfacían en ello su naturaleza pecaminosa. Primera de Reyes 18, 28, no lo busquen, por favor, porque se van a acordar, es el evento en el que los profetas de Baal, en sus cultos, hacían alaridos, hacían gritos, saltaban, danzaban, se daban vueltas para buscar que su Dios se manifieste. Nada diferente a muchos cultos de hoy en día, en donde la gente quiere forzar a que Dios actúe. Esos eran profetas de Baal, y dice Primera de Reyes 18, 28, que ellos hacían gritos y se cortaban el cuerpo. Nuestro Dios no demanda ningún sacrificio, hermanos, para que Él manifieste su gloria en la vida de sus hijos, en la vida de su iglesia. El culto a Baal y en general a los dioses paganos eran, pongan atención aquí, más aberrantes y vergonzosos que las marchas del orgullo gay de hoy. Yo he visto hermanos, amigos, posteando en sus redes sociales una marcha de una chica crucificada y dicen, oh, el mundo está perdido, señal de los últimos tiempos. La época de los israelitas, ni siquiera era la conducta de los pueblos paganos. Acá dice que eran los israelitas los que se mezclaban a hacer ese tipo de culto. Lo acabamos de leer en Isaías 57. Hermanos, las marchas del orgullo gay le quedaba chico al culto al que los israelitas se adhirieron durante la época de los jueces. Ustedes van a buscar imágenes y van a encontrar en donde Baal era representado como una persona, era un ser mitad persona, mitad becerro, con las manos así, en donde recibía ¿a quién? A los hijos, a los primogénitos. Y las historias de Baal es también es un antitipo, ¿no? Es un ídolo que muere y resucita. Bueno, es otro tema. Hermanos, ahora entienden por qué es que el verso 8 de Jueces dice, ¿qué dice? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. O sea, cuando nosotros hacemos una lectura no sencilla, porque la lectura de la Escritura sí es sencilla, sino una lectura simple, pensamos, y la ira del Señor se encendió contra Israel. Nosotros pensamos que es como cuando nuestros hijos nos dan cólera. O como cuando el cobrador del bus nos da cólera. No, esta ira de Dios que se encendió contra Israel era la respuesta a la violación de su pacto. El Señor estaba listo para decir, ahora vamos a aplicar las sanciones del pacto, de Deuteronomio 28 y 29. ¿Y qué dice? ¿Los vendió en manos de quién? De ese rey que tiene un nombre raro, ¿no? Solamente digamos en manos de un rey pagano, Cusán-Risataín. ¿Y qué hizo Cusán-Risataín? Los hizo esclavos por 8 años. Miren, hermanos, miren cómo Dios nos presenta el panorama en las Escrituras. Ellos salen de haber sido esclavos, ¿cuántos años? 400 años de esclavitud. ¿Cuántas generaciones hay en 400 años? Sería más o menos multiplicar 400 por 4. Pero eso es muy poco. O sea, los israelitas tuvieron muchas generaciones de esclavos. Una generación de esclavos dio a luz a otra generación de esclavos. O sea, nacían esclavos y morían esclavos. Nacían esclavos, morían esclavos. Cuando Dios los hace libres, ellos celebran. Pero en su celebración se olvidan de Dios. Y esto de que se olvidan de Dios no es que, existía un Dios, ¿no? No. Cuando acá leemos que los israelitas se olvidaban de Dios, significa que a pesar de conocerle, simplemente no querían hacer su voluntad. Eso significa cuando en la Biblia leemos que se olvidaron de Dios. Que se olvidaron de Dios.
¿Y ahora? 8 años de esclavos. O sea, Señor, pero, a ver, ¿para qué los has sacado de...? Mejor los hubieras dejado en Egipto, ¿no? Que sean 408 años de esclavos. Pero lo que ustedes van a ver en estos 300 años más o menos de la historia de los jueces es que una y otra vez, por consecuencia de su pecado, el Señor los hizo esclavos. Como muchos hoy, aún estando en la iglesia, siguen siendo esclavos del pecado. Claro, ellos ahora ya no están más en Egipto, pero Dios los hace esclavos. Entonces, ahí viene qué cosa, ¿qué dice el texto aquí? Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Después de los 8 años, dijeron, Señor, por favor, sálvanos. Gloria a Dios, porque ¿saben qué? La iniciativa de salvación siempre la tiene Dios. Porque fue Dios quien los envió a que sean esclavos de este rey sirio. ¿Para qué? Para que por un lado paguen por su pecado como cumplimiento de las sanciones del pacto, pero por otro lado, para provocar en ellos arrepentimiento. Así que, hermano, cada vez que algo en nuestras vidas aparentemente nos sale mal, nos va mal, o como hoy día en la mañana se recreaba y se ilustraba los excesos de malinterpretar lo de tomar la cena indignamente, pero sí es cierto, hermanos, tomar la cena indignamente puede producir en muchos creyentes enfermedades y creo atreverme a decir que aún la muerte de muchos. No sé si una muerte espiritual, no sé, porque dice ahí Pablo, muchos duermen. Hermanos, ¿no debería dolernos el corazón al leer esto? Miren los israelitas, otra vez esclavos. Miremos nuestras vidas. ¿Ya somos libres? Hay una parte aquí que en los versos no se menciona, pero en el verso final dice, y la tierra reposó. Y en esa palabra de reposó, se puede decir que la tierra, o sea, ese lugar, esa región, de pronto fueron libres, pudieron hacer sus cultos, pudieron sembrar, pudieron cosechar, reír, celebrar sus fiestas, es decir, por 40 años hubo prosperidad. Hermanos, una falsa prosperidad, o muchas veces la prosperidad económica, la prosperidad profesional, qué sé yo, un montón de temas en donde nosotros podemos encajar a lo que es la prosperidad, muchas veces puede tapar, ocultar o disfrazar lo que realmente estamos viviendo. Los israelitas de pronto pensaban que todo estaba ok, todo está ok, pero cada que moría una generación, dice, se levantaba otra, que claro, no temía a Dios, entonces nuevamente a iniciar el ciclo. Pero la pregunta sería, ¿qué más consecuencias hay del pecado? Tú dirás, la gente sigue viva a pesar de que peca y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Pero hermanos, mueren los sueños y aspiraciones cuando el pecado gana una y otra vez. Mueren las familias, mueren las relaciones, mueren las amistades, mueren los proyectos, los negocios que sostienen un hogar y ponen pan sobre la mesa, todo por el pecado. Mueren las sonrisas de los hijos abandonados por sus padres. Muere el amor de una esposa que su marido le fue infiel. Muere el corazón de una madre que su hijo es rebelde. Muere el orgullo y la dignidad de un padre que invirtió todas sus fuerzas en un hijo que traiciona los valores de la familia. Muero yo una y otra vez, por decirlo de una forma, cada vez que soy vencido por el pecado. Y tú también mueres, hermano, en un sentido, cada vez que del vicio del pecado no has podido salir. El problema del hombre, entonces, es el pecado. Nuestro problema es el pecado. Cierto, pero Dios tiene un plan.
En mi oficio actualmente soy orfebre. Cada que arruino el metal, por falta de experiencia, siempre voy al maestro orfebre y le digo, tú tienes tanta experiencia, tú debes tener un plan que hacer. Me mira, es brasileño, me dice, oh Jesús, me dice, oh, vamos a hacer esto. Y él tiene un plan. Dios tiene un plan. En el plan de Dios está no solamente mandarnos la opresión y el castigo, sino que en su plan está producir el arrepentimiento. Y cuando Dios produce el arrepentimiento, entonces Él genera, ¿qué cosa? Que se levante un libertador. Pero esto no puede pasar si primero no hay un clamor genuino a consecuencia del arrepentimiento. Y yo escribí algo porque me estaba acordando con respecto al clamor, algo que puede contextualizarnos. Nosotros hemos visto en los últimos años marcha tras marcha, reclamo tras reclamo en las calles. Es cierto, ese es un tipo de clamor, porque de alguna manera cada marcha reclama justicia. Es correcto. Pero ¿saben qué? Les hago recordar la famosa marcha de los 4 suyos, liderada por el prófugo expresidente. Esa marcha, ese clamor, no era genuino. No es producto del arrepentimiento. Nuestro clamor, hermanos, debe ser producto del arrepentimiento, mas no del remordimiento. Porque Judas tuvo remordimiento. Pedro fue el que se arrepintió. El arrepentimiento siempre te va a llevar a Dios, el remordimiento no. El remordimiento te hace una especie de autocastigo, autoflagelación, autoprivación, pero después del acomodamiento emocional, otra vez vuelves al ciclo del pecado. Entonces, si hay arrepentimiento, el Señor está listo para levantar a un Otoniel. Y en el libro de los jueces vamos a encontrar a un Otoniel, a una Débora, a un Gedeón, etc. Otoniel aquí, verso 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Si usted lee la historia de Otoniel, Otoniel fue un tipo intachable. Es un tipo de Cristo que fue levantado para salvar y traer reposo. Y algo importante aquí. En el verso 10 de nuestro texto de Jueces 3, podemos ver, hermanos, a la iglesia. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el libertador, sobre Jesús. Perdón, Jesús, hermano Jesús. Aquí dice Otoniel. Sí, acá dice Otoniel. Pero en nuestra vida, el que ha sido levantado para ser nuestro libertador, se llama Jesucristo. Jesucristo mismo, repitiendo las palabras del profeta, dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Y he venido para qué? Para traer libertad, salud, libertad de los afligidos, vista a los ciegos. Y en otra parte dice, libertar a los cautivos. Esos son los cautivos por el pecado. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dije que acá hay un tipo de Cristo, sí. Hay un tipo de la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque vemos que en la iglesia, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo sobre un individuo que revolucionaba su contexto, traía avivamiento, mataba a los malos, a los profetas, a los herejes. ¿Se imaginan a Elías matando a los 800 profetas? ¿Se imaginan la cantidad de sangre corriendo hasta el arroyo? ¿Se habrá lastimado esa espada llegando a tantos huesos? Los deshizo literalmente a los profetas de Baal. No les dijo, vengan, arrepiéntanse, vamos a hacer una oración. No, les dijo, ya no tienen alternativa, traigan para acá su cabeza. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla
y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín. Qué lindo. Esto es lo hermoso de ver a Cristo en todas las Escrituras y de ver a un Dios que tiene la iniciativa en nuestra salvación. Porque es Dios el que manda la opresión y el castigo, y es Dios el que manda la salvación. Es Dios, hermanos, buscándote. Es Dios buscándote. Es Dios tocando tu puerta, diciéndote, ábreme tu puerta. Es Dios hablándote en este momento a través de las Escrituras. Dice que la tierra entró en 40 años de reposo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, hermanos, no se ofendan, pero es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para ya dar fin a ese opresor y traer el reposo. Su iglesia ha entrado en su reposo. Hebreos 4 dice, búsquenlo, hermanos, porque con ese texto vamos a terminar la exposición de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4. ¿Acaso el reposo no era el séptimo día? ¿O el reposo no era después de 6 días de trabajo? Miren la revelación de la Escritura en Hebreos que dice que después de ese ciclo del pecado, que hay un clamor por un arrepentimiento genuino y porque se levanta el Salvador, entonces viene el reposo. Verso 10, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La pregunta en esta noche es, ¿quieres romper el ciclo del pecado? Porque preguntar si estás harto del pecado, la respuesta es sí. No creo aquí que nadie esté disfrutando del pecado. Ese es hablar de cosas opuestas, ¿no? No podemos ser creyentes y amar el pecado. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, por las Escrituras. Gracias porque es tu iniciativa, es tu plan. Tú al que amas, disciplinas y lo atraes con todo tipo de lazos, con toda clase de medios de gracia para salvarlo. Gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias por romper el ciclo del pecado de nuestras vidas. Oramos para que esto suceda en cada vida de todos aquellos que nos rodean y puedan entrar en tu reposo. En el nombre de Jesús. Amén.